Hicieron un acto otro día para sobre hicieron un acto otro día No me presento porque soy presentable, pero bueno, intentaré hablar del libro. El libro, que lo conocí de casualidad como todo, Un habitar más fuerte que la metrópolis, es un libro que se editó en Pepitas de Calabaza, que por cierto no están aquí, lo cual por ejemplo está genial. Se editó en quizás mayo o junio, o quizás para la Feria del Libro. Lo conocí de rebote como todo. Está en la órbita de... Siempre entendí que estaba en la órbita de gente que me interesa, Tikkun, Comité Invisible, es decir, una filosofía política que tiene, para mi gusto, pocas comparaciones posibles en el mundo actual. Yo juraría que no he leído libros como los de ellos desde 1000 mesetas o algo así. Libros quizás que tienen la dificultad de que son tan radicales, ponía yo por aquí, tan radicales que tanto este libro, Un habitar más fuerte que la metrópoli, como ahora, como a nuestros amigos, como la comunidad que viene, tan radicales, la insurrección que viene, perdón, tan radicales que en cierto modo amenaza con dejar las cosas como estaban, porque tienen una relación difícil con la acción, a pesar de que todos ellos, también los mexicanos, tienen una relación personal y muy directa con las actividades. Desde el punto de vista, si queréis, teórico, no tienen nada que ver con lo que se llama izquierda, a pesar de que son claramente de la izquierda más dura que podamos imaginar. La izquierda, que es una bonita palabra. La izquierda, no sé por qué razón, tampoco lee. Ya estábamos habituados a que la derecha no leyese, pero la izquierda es una cosa curiosa. Este libro prácticamente no lo ha leído nadie, lo cual me parece un pequeño escándalo, porque además este libro tiene la virtud, después os contaré con detalle, de que aunque seas del PP, y digamos listo, si es el oxímoron es posible, aunque seas conservador y listo, y no puedas ni quieras practicar nada de lo que aquí se propone o se dice, tiene la virtud neuronal, afrodisíaca casi, erótica casi, de que cambia tu percepción del mundo. Y cambia tu relación con las cosas que no quieres cambiar, con las cosas que no tienen remedio, con las cosas livianas, pesadas, incomprensibles. Es un precioso documento sobre otra manera de ver el mundo. Pero ya digo, uno se queda con la sorpresa de que este libro no se conoce, La trampa de la diversidad, que lleva 6 ediciones o algo así, sin embargo mis amigos no lo conocen, no sé quién lo lee, las primas del autor o algo así, poca gente va a ver la película de Michael Moore, en fin, vivimos en un país donde la izquierda, el progresismo en general, repite consignas, lee tweets, lee trocitos, se intercambian memes entre ellos, pero verdaderamente se investiga poco. Cuando en realidad, pues, este texto ahonda de manera bastante vertiginosa en lo que podríamos llamar el espíritu del capitalismo. No la economía del capitalismo, sino el capitalismo como cultura, como propuesta espiritual, como religión. Recuerdo una frase estupenda de Margaret Thatcher, decía ella, con la gracia, el gracejo que le caracterizaba, decía: bueno, en realidad, a ver, no se confundan, la economía es solo un medio, de lo que se trata es de cambiar las almas. Entonces, el libro va directamente a eso. ¿Qué tipo de alma ha generado el capitalismo? Como van a esa dirección los libros de Comité Invisible, Tikkun, que os recomiendo encarecidamente. ¿Cuál es el problema de la izquierda que hará que este libro, aunque la editorial se vuelque, que no lo veo, sea un fracaso? O sea, ni siquiera un fracaso, porque un fracaso es algo que choca contra algo, pero si no arranca tampoco es un fracaso. Es decir, ¿qué va a justificar que este libro sea un aborto? Pues que la izquierda, como decía Pierre Bourdieu de los medios hace ya 20 años, vive de modo endogámico, intercambiándose clichés, consignas, memes, memeces, logos, etc. Vive en circuito cerrado, por lo tanto, todo lo que sale fuera de lo que circula, porque es funcional, y es funcional porque circula, típica redundancia, pues
queda fuera. Curiosamente, un poco de esta temible circularidad que convierte al sistema en algo muy, lo que llamamos sistema, en algo muy fluido y muy difícil de localizar, está también de manera un poco inquietante en la película de Michael Moore sobre los tres últimos años de Estados Unidos, el triunfo de Trump y lo que le rodea y lo que ha venido después. Un poco cómo y hasta qué punto mucha gente muy distinta, no sé si ponía en la misma lista, creo que no, a Bernie Sanders, pero sí, por ejemplo, desde luego Obama, están en realidad en la misma lógica, bebiendo en fuentes secundarias siempre. Es decir, hay un problema en este mundo. Hay un problema en este mundo, digamos, obsesionado con el nivel de vida, con la seguridad, con el bienestar, con la cobertura social, con la cobertura en general, con el Dios que funciona, es el Dios de lo social. Y el problema consiste en que toda la gente que corta el bacalao, pues hace mucho tiempo que no baja a la calle a tomar un puto café con Madrid. Como lo sea en equipo y en el bar, en la prolongación del bar de las Cortes o de lo que sea. Con lo cual, claro, nos encontramos con la paradoja de que la gente que pretende arreglarnos la vida no sabe nada de la vida. Es decir, ayer veía a Zapatero, que no es ni peor ni mejor que yo, ni que vosotros, hablando de Vox y los inmigrantes. Claro, y era para pensar, pero tío, ¿cuándo has sido el último inmigrante que tú has visto? Que no sé en la tele. Bueno, este libro no tiene nada que ver con eso. Pertenece a una izquierda telúrica que pisa la tierra, pero no solo la pisa, sino que además tiene una relación con lo irracional de la tierra, con lo no ilustrable de la tierra, con lo no civilizable de la tierra. No es casual que sean mexicanos. Que sean mexicanos, por cierto, le pone la puntilla a este libro. Claro, como México es un país de mariachis, turistas, feminicidios y narcos, pues claro, es suficiente para que este libro pues, no sea leído ni siquiera en la medida limitada en la cual los libros de Tikkun, Comité Invisible, han circulado. Fijaros, por ejemplo, en una frase que caracteriza mucho la lógica de este texto, breve, precioso, muy bien escrito, difícilmente practicable, pero que cambia la precisión. Fijaros en una frase que tiene mucho que ver con el modo de pensar de ellos. Una frase que está en la página 106, dicen, hablando de no sé qué, dicen un iglú, pero ponen el iglú como un modelo de vivienda. Una vivienda, una casa, un iglú, es una prolongación por otros medios del viento glacial exterior, solo que vuelto habitable. Esta frase preciosa, tienen 100 frases preciosas, indica mucho de por dónde van ellos. Ellos que deben tener, pues a lo mejor, pues 30, 35, 38 años. Hablé con uno de ellos, me da la impresión de que para nada pertenece a mi venerable generación. Y estos chavales mexicanos, México es un país que no conocemos gracias a la información, México es un país de 120 millones de personas, 20 más en Estados Unidos. México es un país en el cual, a pesar de nuestra estúpida leyenda negra que nos hemos tragado, tiene millones de personas que no saben que viven en México, no hablan español, ni siquiera hablan zapoteco, que es un título general que le ponemos a lo que son 60 lenguas distintas, relativamente parecidas, 60 o 65. Pues hay una presencia en México bastante espectacular, bastante constante, a pesar del racismo mexicano, que por supuesto existe, de lo autóctono, lo indígena, lo occidental, precristiano, etc. Y ellos tienen un buen pie en eso. Entonces tienen un buen pie, por lo tanto, en una exterioridad terrenal, un referente terrenal y una buena relación con la muerte que está presente en todas partes, también aquí ahora, mientras me tomo un gin tonic, que les permite ver, digamos, el capitalismo desde fuera, como una religión particularmente eficaz, particularmente perversa porque no necesita funcionar con ningún dios, sino que funciona como una especie de operatividad flexible que se adapta a cada circunstancia. El modo que tienen ellos de encarar el mundo que nos rodea, con múltiples y precisas y preciosas precisiones, valga la cacofonía, pues permite que situaciones que nos parecerían habituales, irremediables o inertes o inocentes sean vividas de otro modo.
múltiples situaciones metropolitanas, urbanas, etc. Por ejemplo, cómo desde el comienzo dibuja nuestro poder, el poder del sistema, digamos, el poder que podríamos llamar capitalismo, sistema o X o Y, como algo ambiental, es decir, que se ha fundido con el ambiente. Por lo tanto, que no funciona tanto con órdenes, sino con el propio desorden con el cual aparece el espectáculo del mundo. Funciona con el propio orden o desorden informativo con el cual aparece el espectáculo del mundo. Todo el texto está muy cercano a una cosa que se llama I Am What I Am, que es el primer capítulo de la insurrección que viene, que explica cómo, a diferencia de lo que pensaría, digamos, un marxista clásico, el capitalismo se sostiene en una huida multitudinaria de lo que está en la existencia, en cualquier existencia, también en la existencia humana, que tiene mucho que ver con el terror de la muerte, que tiene mucho que ver con el pánico a lo no conceptualizable, una huida de esa, digamos, soledad común que caracteriza toda existencia y, por lo tanto, una entrega a esta oferta cuasi religiosa de conexión perpetua, que te promete que tu vida no pese singularmente, que te promete constantemente que tu vida, en cierto modo, pues, adquiera un poco la infinitud, la ubicuidad, la omnipresencia del antiguo Dios. Constantemente este tipo de registros anómalos para la izquierda están en este breve texto. Por lo tanto, el perfil de un poder algodonoso, que tiene que ver bastante con un líquido uterino, un líquido amniótico que nos rodea, quitándonos la sangre de paso que nos protege, desactivándonos de paso que nos cubre continuamente. Porque claro, dicen ellos y los otros con acentos distintos. ¿Qué ocurre si yo cedo, si cualquiera de vosotros cede en aquello que constituye mi demonio, que es el peso único de mi vida, que es la singularidad intransferible de mi existencia, que es la fatalidad en la cual he nacido, la fatalidad que es nacer? No he elegido nacer con estas orejas, con este tono de voz, con esta especie de sexo, con este cuerpo, con estas manías, estas obsesiones. ¿Qué ocurre cuando yo entiendo la libertad de modo ejecutivo o estético, en el sentido de que la libertad es caminar, huir hacia un objetivo fijado por las mayorías y las minorías, y abandonando, por lo tanto, el registro natal y fatal que constituye el eje de mi existencia? ¿Qué ocurre? Bueno, me apunto al banderín de enganche de lo general, pero pierdo lo único terreno desde el cual podría ejercer una fuerza. Ellos pertenecerían a esta izquierda rara que ha tenido quizás, en algunos momentos, más en Stirner que en Marx, y momentos sueltos del siglo XIX y XX, anarco-marxistas, anarquistas o utópicos o incalificables, esta izquierda que intenta resistir el avance de lo que podríamos llamar equívocamente economía o capitalismo desde una concepción distinta de la existencia. Están a 1000 años luz el Consejo Nocturno, el autor de este libro, de la noción del individuo como una especie de átomo suelto que tiene que conectarse por fuera. La noción de comunismo que ellos defienden consiste en esto, en que yo, en cuanto consigo ser un poco menos idiota de todo aquello que me obliga a ser idiota, estoy conectado con múltiples seres que están en torno a mí, aunque estuviera solo en este bar, hablando solo y bebiendo solo, que eso por otra parte me ocurre de vez en cuando. ¿Por qué? Porque hay una multitud de bichos, de seres, de espectros, de pululaciones, de pulsaciones que están en mi cuerpo y en mi entorno. Y es indistinguible dónde empiezo yo y dónde acaba el mundo. O dónde acaba el mundo y dónde empiezo yo. Entonces el comunismo que defienden ellos, un comunismo en cierto modo por todas partes acosado, también acosado por este socialismo exterminador del mercado, tiene que ver con, y por eso citan continuamente a culturas primitivas, al atraso futurista de culturas primitivas, tiene que ver con la conexión, la continuidad interna de todos los seres. El hecho de que yo, aunque soy un hijo de puta, el hecho de que yo, que sea el tipo más antipático del mundo,
y además reaccionario, y además de derechas, etcétera, etcétera, no puedo evitar tener en mí un montón de conexiones, admitidas o no, con una infinidad de seres. El comunismo empezaría por ahí para ellos. Y esto les permite esta óptica milenarista, si queréis, profundamente atávica, si queréis, totalmente ajena a nuestra tradición histórica, les permite encarar la costra de las situaciones urbanas de manera muy distinta. Tiene la virtud este libro, como casi todos los otros de sus tíos mayores, Comité Invisible Ticún, de transfigurar el orden urbano. No tanto porque entren aquí, revienten las paredes, cambien las luces, sino porque entrar aquí y de alguna manera escuchar en otro registro sonoro, como a lo mejor escucha un perro, o un indígena, o un marciano, o alguien que venga de Laponia, pues vive de otro modo este espacio, estos pocos metros cuadrados. Están en contra de un orden social que funciona con una administración infinita de identidades. Sé usted lo que quiera, puta, proxeneta, pornoterrorista, doctor en estudios alternativos, lo que sea, punk, pero sea alguien reconocible en las minorías que circulan, mayorías o minorías raras, menos raras, etc. Están en contra de esto. No están en contra de esto con una mano, pero están absolutamente en contra de que las dos manos las pongamos en esto. Porque para ellos lo político comienza por, al menos una mano, al menos un hemisferio cerebral, mantenerlo firmemente pegado a eso que jamás vendrá a la historia, a lo social. Un tipo de experiencia comunitaria, de experiencia común, que está en mí mismo, incluso cuando estoy solo, que jamás será reconocible. Jamás tendrá derecho a pedir reconocimiento y jamás podrá tenerlo. ¿Por qué? Porque una singularidad no tiene reconocimiento. Simplemente actúa, generando comunidades eventuales, ocasionales, pero no tiene derecho a pedir un lugar en la pantalla total. Es divertidísimo el libro, por lo que tiene de terrorista. Por ejemplo, es divertidísimo cómo dibujan la estética como la policía de la época. Es decir, la idea es la siguiente: la policía ya no tiene que estar omnipresente, correajes, pistolas, malos modos, gestos abruptos y aliento que apesta, porque de alguna manera hemos todos entrado en una vigilancia sin vigilantes en la cual pues las formas, el postureo, las modas, el terrorismo de las modas, el terrorismo de la inmanencia, medio dicen ellos, nos tiene sujetos. La estética permite que la policía no sea presente. Dicen en algún lugar, creo que en la página 118, dicen, bueno, los hipsters, la gentrificación de los barrios, la presencia de miles de turistas con bolsas de Zara, ahorran la policía, porque introducen un orden de control que deja atrás los viejos temores orwellianos, etcétera, de un control centralizado por un ojo que lo vigila todo. De alguna manera, el orden estético del mundo permite que todo sea reintegrado continuamente, incluso las irrupciones violentas, las rupturas eventuales con víctimas y demás. Citando a Simmel, no sé en qué página ahora, hablan de que de algún modo esta sociedad abierta lo es porque ha conseguido un tipo de socialización que en cada punto en el cual eres socializado se produce la disociación de lo que eras, la separación de lo que eras. Un tipo de totalitarismo, aunque la expresión es de ellos, personalizado, que permite que, digamos, tampoco es de ellos la expresión y posiblemente les asustaría, el Tercer Reich triunfa en mí, digamos, la raza aria triunfa en mí, con buenos modales, sin ideología nazi, con buenos gestos, con gestos progresistas y democráticos, cuando sencillamente consigo separarme de todo aquel humus, pulsación terrenal que está en mí, que me permitiría vincularme a una multitud de seres. A todo esto, recordad, es la broma que, curiosamente, regresa, de que Alemania perdió la guerra en alemán para ganarla en inglés.
hay un libro precioso, que creo que ellos no citan y posiblemente no habrán leído, de un autor alemán que murió en Inglaterra, quizás más famoso en Inglaterra que en Alemania, un libro que se llama Breve historia del desastre o de la violencia, un libro sobre el bombardeo aliado de Alemania, de Dresde y demás, donde este hombre, para nada un radical, dice, bueno, en realidad el alcance de Alemania a la Comunidad Europea es el mismo que el Tercer Reich en los años 40. Por otros medios, claro. ¿Qué defienden? ¿Qué defienden ante este orden que no es ningún orden? ¿Qué defienden ante este orden que funciona como una especie de anestesia continua, de sedación continua, que es en sí misma catastrófica? Y si no se ve como catastrófica es porque por fuera se nos sirven constantemente catástrofes cinematográficas que hacen invisible la nuestra, la catástrofe que somos. ¿Qué defienden? Habitar, otra vez, convertir la ley de la gravedad en vuelo. No lo dicen así, pero yo así lo he leído. Recordad que las aves vuelan porque gracias a la ley de la gravedad y la resistencia del aire, y de alguna manera, ellos es lo que defienden. La frase es, por ejemplo, entre otras muchas, una frase preciosa que está en la página 84, alinearse con los huracanes. Desactivar los huracanes, desactivar el temor que tenemos al cambio climático y al clima en general y a la climatología, haciéndose clima. Conectar con la inestabilidad climática. Es decir, desactivar la ley de la gravedad, como hacen las aves, en cierto modo convirtiéndola en vuelo. Defienden este tipo de propuesta que es más indígena mexicana que española o británica, más quizás preindustrial que postindustrial, pero por otra parte un tipo de propuesta que comienza a apuntar en muchos lugares de vanguardia del occidente harto de sí mismo. Nueva York, Chicago, Madrid, Barcelona o México DF. Para ellos se está librando una guerra terrible, no la numeran, no dicen si es la cuarta, la quinta o la sexta, entre el hombre con mayúsculas y los terrestres, y no perderla significaría abandonar este humanismo que ha creado tantos millones de víctimas y intentar volver a conectar con un modo de ser terrestre que nos hermanaría a múltiples criaturas, al margen de cualquier ideología. Llegan a decir en un sitio que se trataría de llevar la tribu con nosotros mismos. Fijaros que hay una frase clásica que anda por ahí, que la cita de Deleuze, creo que viene de Toynbee, del historiador británico, y que cuadra muy bien con el libro. Dice Deleuze en cierto momento: nómadas son aquellos que se aferran a una región central que no cabe en ningún sitio. De algún modo esto, un humano que consigue ser fiel a una región central que no cabe en ningún sitio, porque no tiene forma, no tiene nombre, no es de nuestra propiedad, tampoco tiene época. De alguna manera digamos, este vínculo telúrico con lo real, con el espectro de lo real, permitiría que el ser humano se liberase del hombre con mayúsculas y volviese otra vez a habitar. Habitar, dicen ellos, destituye toda cartografía. Habitar, es decir, convertir la ley de la gravedad en vuelo. Habitar suspende, cancela el mapa, el Google Map en el cual vivimos continuamente. ¿Por qué? Porque de repente todo está aquí. Dicen ellos, el mundo, ser cosmopolita, no es viajar continuamente y hablar 8 idiomas, sino ser capaz de vivir la intensidad de lo local, habitar la intensidad de lo local, con todos sus espectros. Y en ese sentido, irremediablemente conectar con este atraso futurista de las culturas que con facilidad llamamos exteriores, atrasadas, millenariistas, totalitarias, despóticas, etc. Bueno, termino ya. La idea sería, por lo tanto, no tanto tomar el poder, que no sé si ellos se niegan o no, les encuentro en general un poco menos
sectarios con las opciones clásicas de la izquierda que al Comité Invisible y a TICUN, no tanto tomar el poder como continuamente resucitar una potencia destituyente que se resista a la oferta de clonación, de transparencia que por todas partes nos rodea. Lo dejo aquí para que podamos discutir. Gracias. El libro está ahí, solo he dado unas pequeñas pinceladas de una complejidad considerable que está extendida en apenas ciento y poco páginas, exactamente 120, y lo recomiendo encarecidamente, tanto si la revolución va a ocurrir mañana, que yo ocurriría que no, como si nunca jamás va a ocurrir, para por lo menos modificar nuestra relación secreta con los espacios y los sitios, los lugares y los tiempos. Pero en fin, estoy aquí venido de parte de ellos, aunque yo no sabe nada, a contestar todo tipo de preguntas.